Buenas noches, mi nombre es Lev Vygotsky. Nací el 17 de noviembre de 1896 y nací en una familia judía muy próspera. Crecí en Golem, fanático del teatro y la pintura. Mis ocupaciones fueron filósofo, profesor universitario, pedagogo, psicólogo, ensayista. Y en 1919 contraje una grave enfermedad llamada tuberculosis. Y en 1920 fui enviado a un sanatorio. Ese año, reflexionando mucho y dándome cuenta que mi vida sería muy corta, intensifiqué mis estudios. En el Instituto Pedagógico creé un laboratorio psicológico para estudiar los niños en jardines infantiles que presentan retrasos en el aprendizaje. De aquí obtuve material suficiente para mi libro Psicología Pedagógica, publicado en 1926. Entonces, en 1924 me contraje matrimonio con mi hermosa esposa Rosa. En 1925 creé un laboratorio de psicología para la infancia especial. Y en 1933 emprendí una gran síntesis de mi obra Pensamiento y Habla. En la primavera de 1934 empeoró mi estado de salud y fui internado nuevamente. Y ese mismo año en cama me tocó dictar mi último capítulo de esa obra. Muchísimas gracias. Buenas noches. Quiero compartir con todos ustedes las maravillas que el gran Lev Vygotsky nos dejó para la pedagogía. El primer aporte fue la influencia en el entorno, pues él consideraba que todos los niños necesitaban desarrollarse y desenvolverse de la mejor manera en el entorno tanto educativo como en la casa o con sus amigos. Esto es importante para el aprendizaje de los niños. El segundo aporte fue la conexión entre lenguaje, pensamiento, juego y memoria. ¿Por qué? Porque hay niños que aprenden mejor jugando, entonces recuerdan que aprendieron las vocales con un juego y esto genera un pensamiento que se queda guardado en la memoria que posteriormente va a hacer un avance en el lenguaje. Hay niños que aprenden con una canción, entonces aprendo las canciones, las guardo en mi memoria y al momento de pronunciarlas o de exponer el lenguaje van a salir también como una canción y tengo el conocimiento ahí. Hay chicos que son más de imágenes o más visuales, entonces se acuerdan que vieron el fondito azul, la estrellita, la florecita, ese tipo de cosas. Y hay niños que son muchísimo más de lectura, entonces ellos leen y se acuerdan de que en la lectura vieron puntos, de que vieron letra negra, roja, amarilla, y también eso les ayudó mucho más a aprender y a guardar los conocimientos. También nos dejó el gran conocimiento de la zona de desarrollo próximo o ZDP, que significa que es la distancia entre el nivel del desarrollo determinado de la solución de un inconveniente solo, de manera independiente, y también la solución de problemas con la supervisión de un adulto. Entonces él decía que es muy importante para todos dejar que un niño solucione un problema de manera individual, de manera personal y ver cómo se desenvuelve en este ámbito y también ver la manera en la que él nos permite como adultos ingresar y ayudarle en su dificultad o en su problema, o también cómo nos toma a nosotros. Hay niños que no tienen confianza en los adultos, entonces prefieren resolver sus problemas solos, como hay niños que son supremamente dependientes de los adultos. Entonces él también busca este equilibrio entre también no puedes ser independiente, también puedes pedir ayuda, ninguna de las dos es malo, pero hay que tener un equilibrio entre las dos.
Entre las características más importantes, los aportes más importantes que nos dejó para la educación es la comunicación entre estudiantes y docentes y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Que es la interconexión que se crea aparte de los conceptos ya preconcebidos que un docente le da a un estudiante, también los conceptos que un docente puede recibir de un estudiante. ¿Qué quiere decir? Que nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo. Nosotros como docentes enseñamos, pero también todo el tiempo los niños nos van a enseñar cosas nuevas, todos los días. Es súper importante y es lo que más hace énfasis él. Hay que tener muy presente que debemos dejar que los niños nos enseñen, así como nosotros también debemos dejar que los niños aprendan de nosotros. Es muy importante que los niños también los dejemos desenvolverse y nos dejemos que nos enseñen los conceptos que ellos quieran y que ellos mejor conozcan, porque de esta manera se van a sentir importantes. Y el tema de la autoestima y de los demás valores que estamos construyendo en los niños van a subir, y de esta manera también nosotros vamos a empezar a entender un poco más a los niños y vamos a aprender muchísimo más de ellos. A continuación hablaré sobre las obras de Vygotsky. Como podemos ver, es un autor que tiene mucha obra literaria. El carácter prolífico de su obra y su temprano fallecimiento hicieron que se le conozca como el Mozart de la psicología. La idea fundamental de su obra es de la que el desarrollo de los humanos únicamente puede explicarse en términos de interacción social. El desarrollo consiste en la interiorización de instrumentos culturales, como el lenguaje, que inicialmente no nos pertenecen, sino que pertenecen al grupo humano en el que nacemos, el cual nos transmite los productos culturales a través de la interacción social. La cultura, pues, tiene un papel predominante en la teoría de Vygotsky. El desarrollo individual no se puede entender sin referencia al medio social en el que el niño está incluido. El niño utiliza alguna clase de herramienta o signo para convertir relaciones sociales en funciones psicológicas. De sus obras existen 3 libros que todo docente y pedagogo debe conocer. El primero es Pensamiento y lenguaje. En el ámbito del pensamiento relacionado con la psicología y la lingüística, nadie nos ha enseñado mejor que Vygotsky a armonizar las exigencias del individuo con las de la sociedad y la cultura, y nadie tampoco se ha atrevido a desarrollar con tanta agudeza y rigor científico una teoría general de las raíces genéticas del pensamiento y el lenguaje. La presente edición cuenta con un prólogo de Alex Koszulin y constituye una excelente aportación a la historia de la psicología del siglo XX. El segundo libro es La imaginación y el arte en la infancia, uno de los primeros trabajos de Vygotsky en los que examina uno de los más complejos temas, el carácter y el desarrollo de la imaginación artística en el niño. En su ensayo escrito, Vygotsky nos deja plasmadas sus aportaciones al campo de la psicología. Particularmente nos habla de la actividad creadora en la etapa infantil o de la imaginación y fantasía. Evoca nuestros procesos para tratar de comprender estos a través de su importancia en nuestros comportamientos y la explicación a manera de perspectiva psicoanalítica. Una lectura amena y sólida que tuvo su repercusión en el momento de su publicación. Nos remontamos al año de 1930. El siguiente, el último libro que todos debemos conocer, es La teoría de las emociones. La teoría de las emociones constituye una de las obras clásicas del psicólogo Vygotsky, que desarrolló sus principales investigaciones en el Instituto de Psicología de Moscú. En sus distintos capítulos, el autor analiza de forma crítica y pormenorizada los vínculos que unen el conocimiento y la razón, a las emociones que manifiestan los seres vivos en general y el hombre en particular. Para ello toma como referencia los planteamientos de 2 grandes filósofos, Spinoza y sobre todo Descartes, a quien rebate su definición de las pasiones. El resultado es un interesante y completo estudio acerca de la naturaleza de las emociones humanas desde los presupuestos de la psicología explicativa y descriptiva.
A continuación hablaremos de Vygotsky y su teoría constructiva del juego. Decimos que su teoría es constructivista porque a través del juego el niño construye su aprendizaje y pues su propia realidad social y cultural. Jugando con otros niños amplía su capacidad de comprender la realidad de su entorno social natural, aumentando continuamente lo que Vygotsky llama zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de desarrollo cognitivo real, la capacidad de adquirir hasta ese momento para resolver problemas de forma independiente sin ayuda de otros, y el nivel de desarrollo potencial o la capacidad de resolverlos con la orientación de un adulto o de otros niños más capaces. Vygotsky analiza que además del desarrollo evolutivo del juego en la edad infantil, destacando dos fases significativas. Habría una primera fase de 2 a 3 años. En esta primera fase tendría a su vez dos niveles de desarrollo. En el primero, aprender lúdicamente las funciones reales que los objetivos tienen en su entorno sociocultural, tal y como el entorno familiar se lo transmite. El segundo es aprender a sustituir simbólicamente las funciones de dichos objetivos, o lo que es el mismo de otorgar la función de un objetivo a otro significante similar, pues liberando el pensamiento de los objetivos concretos. El segundo, aprenden a sustituir simbólicamente las funciones de dichos objetos, o lo que es lo mismo a otorgar la función en un objeto a otro significativamente similar, liberando el pensamiento de los objetivos concretos. Han aprendido en consonancia con la adquisición social del lenguaje a operar con significados. Un volumen esférico, como por ejemplo, puede transformarse. A continuación hablaremos de la teoría sociocultural de Vygotsky. Esta es una teoría de aprendizaje, y la cual es una corriente de la psicología desarrollada por este hombre. Hemos observado que encontramos 8 características principales en esta teoría. La primera es la parte del método genético comparativo y el método experimental evolutivo, y esta distingue 4 ámbitos en este análisis: el filogenético, la historia sociocultural, el ontogenético y el microgenético. La segunda característica es comprender al individuo y al proceso de aprendizaje desde una perspectiva de evolución. La tercera toma en cuenta los instrumentos y signos que median entre el proceso de interacción social y el desarrollo del individuo, especialmente en el lenguaje. La cuarta pone en evidencia la importancia de la relación del sujeto con la sociedad. La quinta considera que la comprensión del desarrollo cognitivo infantil solo es posible si se atiende a la cultura en que se desenvuelve el niño. La sexta comprende que los patrones de pensamiento responden a una construcción social y no a una condición innata del sujeto. En la séptima podemos encontrar que, en tal sentido, el conocimiento es fruto de la co-construcción, donde participan tanto el individuo como el grupo social. Y como octava y última es reconocer que existen habilidades mentales como la percepción, la atención y la memoria, pero su desarrollo se posibilita en la interacción social. A continuación hablaremos de los conceptos básicos de la teoría sociocultural. Está sustentada en los siguientes conceptos fundamentales: la función mental superior y la función mental inferior. También hablaremos de las habilidades psicológicas. Se refiere a aquellas en el ámbito individual del sujeto, una vez que se han adquirido funciones mentales superiores. También encontramos una zona de desarrollo. Son aquellas funciones que aún no se han desarrollado o aún están en proceso de maduración. Es un aula a la distancia que se requiere entre el nivel del desarrollo actual de un individuo o su nivel de desarrollo potencial.